Hola profesor, nosotros somos Ayala Isla Luis Daniel, Martínez Gil David Armando y Tapia Ramírez Yair. Bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto para el Centro de Lenguas Extranjeras de CIME Zacatenco, ya que nos dimos cuenta que este no cuenta con un SAES propio, como en muchas escuelas sí lo hacen. Tener un SAES propio nos solucionaría muchas cosas, principalmente tiempo y también viéndolo así, dinero, ya que como sabes actualmente es cuando se entrega una calificación es ir a la escuela y recoger tu calificación. Muchas veces solamente es ir a eso y ahí genera un gasto en el transporte. También para pedir un documento, pues es más fácil hacerlo desde un SAES que ir a la escuela a pedirlo si no tienes nada que ir. Así que nosotros estamos trabajando en un proyecto para este centro de estudios de lenguas extranjeras. Nuestro objetivo general es agilizar el proceso de inscripción, consulta de calificaciones y peticiones de diferentes documentos, como ya lo había mencionado. Bueno, aquí tenemos unos objetivos específicos, que es la posibilidad de checar horarios también, inscripciones de alumnos nuevos y también reinscripciones para los siguientes cursos si ya estabas cursando alguno. Expedir boletas, mantenimiento de base de datos del CELEX y mantenimiento del software. Bueno, nosotros estamos usando programas que no tienen ningún costo para descargarlos o instalarlos, como es el SQL, donde estamos desarrollando una base de datos que más adelante mi amigo Armando la va a explicar. Y para trabajar el código, estamos trabajando en Visual Code, estamos trabajando en lenguajes de HTML, PHP y CSS. El HTML y el PHP estamos trabajándolos para el diseño no, para el desarrollo de la página web. ¿Por qué PHP? Pues porque el PHP es más fácil trabajar en servidores y en servidores e interfaces. Y el HTML porque es el lenguaje que más se usa y el que más hemos trabajado a lo largo de este semestre. Mm, mm, mm. Bueno, para acceder a nuestra página necesitamos tener también el SHAM, que igualmente es gratuito y no genera ningún costo al descargarlo. Lo primero que vamos a hacer es, si lo tenemos, así nos va a abrir. Tenemos que darle Start para que nos sirva el servidor. Vamos a ir a una página de nuestro navegador, por ejemplo aquí lo tengo abierto, pero vamos a abrirlo desde cero de nuevo. Lo que tenemos que hacer es escribir mm, localhost localhost diagonal y la carpeta en la que cargamos todo nuestro sistema. En mi caso la nombré sistema de control escolar. Bueno, esta es la primera vista que tenemos. Yo no tengo actualizado mi código, no he descargado el repositorio, pero mis compañeros lo van a mostrar actualizado. Yo nada más quería enseñarles el login. Aquí, el login se hizo en PHP. Y para agregar un nuevo login, tenemos que irnos al SQL, a nuestra carpeta de seguridad y la carpeta que dice login. Vamos a dar clic derecho, le vamos a dar a New Login y nos va a abrir esta ventana. Aquí es donde vamos a ir creando los logins de la base de datos, pero toda la base de datos la va a explicar este David. Y bueno, yo nada más di una introducción a lo que es nuestro proyecto, a lo que es y a lo que será. Y eso sería todo de mi parte, pues. Gracias. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Yo soy Yair Tapia Ramírez y le voy a hablar un poco de la parte del código de nuestro proyecto. Y bien, nosotros en los lenguajes que nos centramos básicamente fue en HTML, en CSS para dar estilos y en PHP para realizar algunas acciones dentro del código. Y bueno, dentro de esta parte, como podrá ver, pues está la parte de login que mi compañero Daniel mencionó anteriormente, en donde se tiene la parte de los menús del lado izquierdo.
que van redirigidos a diferentes vistas de las páginas PHP, ya que dentro de nuestra estructura del proyecto dividimos en carpetas. Por ejemplo, tenemos de esta parte la de los includes, en donde metimos unas partes PHP, dependiendo el uso que ahorita se va a explicar. Las vistas, que son los diferentes links que se tienen en el menú. La mayoría ya está personalizado. Y por último, el index y el registro, que también son vistas que ya mostró mi compañero anteriormente. Bueno, aquí podemos ver el menú, lo que se usó, las diferentes etiquetas de HTML que se pueden usar, también el formulario de login que mi compañero va a explicar, que funciona, y por último, pues la parte del footer, que es el pie de página, cerrando con su etiqueta HTML. Y por parte del código HTML esto sería todo. Aquí obviamente pues se llama el estilo de CSS, que lo tenemos en la raíz de la carpeta. Y también aquí llamamos dos fuentes de Google que se nos hicieron interesantes para nuestro proyecto. Después de esto, pues vamos a darle una leve revisada a lo que es el CSS, que pues también se usaron diferentes etiquetas, normalizando todo el HTML, los H3, H4, H5 y H6, para determinar las diferentes fuentes. Un poco el body, lo que se usó, que es la fuente que nosotros usamos, el tamaño de la fuente y en muchas generalidades que usamos, además de acomodar los contenedores que usamos para darle formato a la imagen, los formatos de las imágenes, como se puede ver, y bueno, diferentes partes del estilo que se fueron manejando a lo largo de la realización para que tuviera un poco más de estructura nuestro proyecto. Como podrá ver, pues se utilizó gran parte de CSS para finalizar. Y bueno, de la parte de CSS esto sería todo. Ya después pasar a la parte de PHP, que primero empezamos con la parte de la conexión a la base de datos, en donde aquí inicio el lenguaje PHP, mi servidor, el nombre, que es esta parte de aquí. Después viene esta parte. Yo declaré la variable como connection info y como connection, para de esta manera pues llamarlos en futuras, en el futuro código, porque nuestra idea es crecer la página aún más. Aquí pues como se puede ver es el nombre de la base de datos, aquí el usuario, la contraseña, etcétera. Y por último aquí la variable que nos va a retornar pues el nombre del servidor y la conexión. Esto pues ya está comentado porque fue un intento de saber si la conexión funcionaba o no, y sí funcionó. Entonces pues por esta parte ya la comenté. Después de esto nos me pasaré a la parte de comprueba usuario, que esta es la parte que hace el login. De igual manera, pues aquí tenemos la variable que va a retornar la base de datos con el nombre, el servidor y las contraseñas para acceder. Y bueno, aquí tenemos la consulta SQL, que igualamos a los usuarios que teníamos en la página del index, donde aquí tenemos la parte del login y el password, que boleta está igualada a login y contraseña password, que se pidieron anteriormente en el formulario, en esta parte, como se puede ver aquí, login y password. Después, pues va creciendo la parte del SQL para hacer las consultas, el retorno de variables, la comparación de variables, para finalmente tener pues el resultado deseado en el login. Como se puede ver, aquí está la parte de que si el login es válido, pues redirige al menú del alumno, y si no, nos marca que el usuario de la contraseña es incorrecto, que también está funcionando adecuadamente. Y por último, explicar la parte del registro, en donde aquí nuevamente estamos llamando a la conexión PHP, que es la parte que expliqué anteriormente, donde se regresa a la parte de cuando se aprieta el botón, y aquí tenemos una sentencia en donde dice que si todos los campos son mayores a 1, pues ya puede ejecutar todo, que básicamente está igualando las variables que se obtienen con las de el PHP,
Una vez teniendo toda esta parte de las variables, pues ya se procede al código de insertar los caracteres o las palabras obtenidas anteriormente del formulario, que también mi compañero Daniel lo va a explicar. Bueno, va a enseñar la parte del formulario, en donde se va a insertar en la base de datos todos los diferentes campos que se requieren para que funcione adecuadamente. Ya después se llaman los comandos de SQL y por último tenemos la parte de si llegara a ser el registro exitoso, pues aquí está la parte, y si no, sería error al registrar. Por último, tenemos la parte también, si no se llegaran a llenar los campos o si hay algún campo que no está bien o que faltó, pues aquí tendríamos estos dos etiquetas. Y bueno, ya de mi parte sería todo, que vimos, bueno, que dimos una breve vista al código y gracias por su atención. Buenas noches, profesor. Mi nombre es David Martínez Gil y yo les explicaré la continuación de nuestro proyecto. Para ser más preciso, me voy a enfocar en la base de datos que nosotros utilizamos y también el registro que nosotros implementamos en nuestro proyecto. Para ello nos tenemos que posicionar en el apartado de control escolar y en el menú de registro. Como se puede observar, aquí nosotros creamos un formulario para que posteriormente se pueda introducir en la página. En este formulario se piden datos como el nombre, los apellidos, la procedencia, el correo electrónico, los teléfonos, el CUR y la fecha de nacimiento. Para ello, utilizamos un sistema gestor de base de datos, el cual es SQL Server Management Studio. Y bueno, nosotros aquí en el SQL Server creamos nuestras tablas. Para ello partimos primeramente de una tabla llamada alumno, en la cual se piden datos como el nombre, los apellidos, las boletas, bueno, la boleta, el lugar o la escuela de procedencia, el correo electrónico, el teléfono, el CUR y la fecha de nacimiento. Como se puede observar, pues es el mismo que nosotros estamos implementando en el formulario. A esta tabla le creamos un campo llave en el cual va a tener relación con la tabla alumno de evaluación. Y bueno, en ella pues igual se pide la boleta del alumno, las 3 calificaciones que se requieren y en el nivel en el que se encuentra. También creamos un campo llave a la tabla dirección del alumno y bueno, en ella pues se introducen datos como es la calle, la avenida, la delegación o el municipio, el código postal y la colonia. También va asociada a la boleta que se encuentra en la tabla alumno. Posteriormente, esta tabla de alumno tiene un campo llave que se dirige a la tabla de alumno grupo. En esta tabla de alumno grupo, pues nosotros manejamos un ID que va a ser el ID del grupo, también el alumno boleta, el RFC del profesor al cual se le va a asignar y también la fecha en el que se inscribió el alumno. Esta tabla va a tener relación con la tabla del profesor y su campo llave va a ser el RFC del profesor. En esta tabla profesor, pues obviamente se piden datos como el nombre, los apellidos del profesor, la cédula, el RFC, el email, el teléfono y la fecha de nacimiento. Esta tabla tiene relación con la dirección del profesor y prácticamente es igual a la que se manejó acá en dirección del alumno. Solamente es una tabla para conocer la dirección del profesor. Y pues como lo comentaba, tiene datos como la calle, la avenida, la delegación
el número, el código postal y la colonia, y tiene relación con el RFC del profesor. Por eso tiene un campo llave a la tabla profesor. Si nos regresamos tantito, la tabla alumno grupo tiene un campo llave con la tabla grupo mediante el número de alumnos. Para ello igual se le pide un ID, el salón que se le va a asignar, el nombre del grupo al que va a estar asignado, el horario, también va a tener un ID que es el periodo en el que va a cursar, y también va a contar con un nivel ID. Este nivel ID lo único que hace es tener datos del nivel en el que se encuentra o en el grado en el que se encuentra cursando dicho idioma. Por lo tanto se pide pues el idioma, el nivel en el que se encuentra y una breve descripción. Regresándonos a la tabla del grupo, tiene un campo llave con la tabla periodo, y esto es mediante el ID, y pues dicha tabla periodo va a tener una fecha de inicio y una fecha de fin. Y bueno, esta es toda nuestra tabla. Para nosotros crear el formulario, pues lo realizamos mediante la tabla alumno. Si me regreso al formulario, para registrar los alumnos y que ellos tengan acceso al sistema que nosotros estamos creando, pues como lo comentaba, se tienen que registrar primero, y pues yo les voy a mostrar el registro. Voy a poner mis datos y posteriormente los voy a consultar en el SQL Server. Bueno, el nombre yo le voy a poner pues mi nombre, David. Mi apellido paterno le voy a poner Martínez. Mi apellido materno va a ser Gil. En la procedencia le voy a poner Esime. Aquí ya puse mi correo electrónico. También voy a poner mi número de teléfono, mi CURP, y también se pidió una fecha de nacimiento. Para registrarnos pues tenemos que dar clic aquí en la opción registrar, y ahí ya se realizó el registro. Si nosotros lo queremos consultar ahora en la base de datos, este formulario se va a guardar en la tabla de alumno. Para ello pues lo único que se hace es checar si ya se guardó, y efectivamente pues aquí el único usuario que tengo registrado es el que acabo de crear. Ahora, la razón por la que nosotros escogimos este sistema gestor de base de datos SQL Server Management fue en primera pues porque fue el que nos empezaron a enseñar en la especialidad, y otra característica pues otra opción es por la seguridad de los datos, ya que uno de los propósitos principales de Microsoft SQL pues es garantizar la seguridad en las bases de datos. Por ello tiene un servicio de administración del mismo SQL Server. Este software nos permite trabajar con una estructura de tabla que conecta pues funciones y elementos de datos. Esto nos ayuda a proteger los datos que se tiene, y bueno, también ayuda a proteger la información tanto del cliente como de otros datos sensibles. Y bueno, otra característica por la que los cogimos fue por la facilidad de la configuración, ya que la instalación y la configuración pues son muy fáciles y no es necesario tener algún paquete de herramientas específico, y las actualizaciones se efectúan de manera automática. También el almacenamiento es un poco optimizado,
y esto nos permitió que tengamos almacenamiento en la misma base de datos utilizando pues un dispositivo diferente. Esto nos hizo ahorrar tiempo a los tres y con ello pudimos trabajar en aspectos importantes como eran las vistas del proyecto. Y ya por último fue el soporte de la recuperación de datos, pues con ello se elimina el riesgo de perder datos al tener este programa pues funciones de recuperación y de restauración de datos. Y bueno, ya por último, si se quiere accesar al sistema, pues una vez hecho el llenado del formulario, pues ya con los mismos valores se puede ingresar. Esto es todo por nuestra parte y pues muchas gracias por su atención, profesor.